Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, tras un accidente fatal, David hace un descubrimiento que puede cambiar el destino de la humanidad. Motivado por lo que cree ser una propuesta fantástica, él necesita completar su tarea antes de que el gobierno lo impida y que el mundo sea destruido. Así que hoy veremos. Terminus. La historia comienza con un grupo de hombres que se dirigen a la casa rodante de una pareja. Entonces la mujer le pide que pasen, y al entrar, se encuentran con el señor Gutiérrez, quien solo dice la palabra renacimiento. El agente Steve le pregunta al hombre a qué se refiere con el renacimiento, pero el sujeto no le responde, para luego entregarle un rosario. El agente Steve le menciona a la mujer que ella le había dicho que antes su esposo era ciego, por lo que ella le dice que es cierto, y que de un momento a otro el señor Gutiérrez recobró la vista. Entonces el agente le pide que lo lleve al lugar en el que aterrizó el meteorito, así que se dirigen al sitio, pero Steve menciona que ya es demasiado tarde. Por otro lado, David visita la tumba de su esposa Jane para hablar con ella, para luego retirarse a su trabajo, así que habla con Ned sobre el posible cierre del negocio de reparación de autos. David le menciona que hay maneras de salvar el negocio, ya que si lo cierran, varios empleados se quedarán sin trabajo, pero Ned le dice que ya no es posible seguir con ese lugar, por lo que le pide que ya no le insista. David se retira, entonces se topa con Zack, quien le pregunta si él es el jefe del lugar, ya que está buscando trabajo, pero David le menciona que pronto cerrarán el lugar. David le dice a Tony que suba al auto para que puedan irse, entonces Zack los alcanza para pedirles que le den una oportunidad en ese trabajo, pero ellos lo ignoran para después marcharse. Por la noche, David se dirige a un bar para tomar un trago, y minutos después, se da cuenta de que Zack se encuentra en el mismo lugar, por lo que se percata de que un hombre lo está molestando. El hombre le pide a Zack que salgan para que puedan pelear, y afuera, es agredido por varios sujetos, de modo que David decide salir para defenderlo, pero ambos terminan perdiendo la pelea. David se levanta para entregarle a Zack la prótesis de su pierna que los maleantes le habían quitado durante el combate. Zack se marcha para regresar a casa, entonces David logra alcanzarlo con su auto y se ofrece a llevarlo. Durante el viaje David le pregunta a Zack qué pensaba cuando salió a pelear, pero el hombre le dice que no es de su incumbencia, para luego mencionarle que es igual al resto de los pueblerinos del lugar, ya que siempre están opinando sobre cosas de las que no saben. David le dice que él no es el que se mete en peleas que sabe que no va a ganar, entonces Zack se queda callado hasta que llegan a unos apartamentos. Zack baja del auto, entonces David regresa a su casa y al entrar se encuentra con un pastel que le había hecho su hija Annabelle. Annabelle le dice que olvidó que este día llegaría para quedarse una semana con él, y después se ofrece a limpiarle las heridas. David le menciona que ella trajo mucho equipaje para quedarse por tan pocos días, a lo que Annabelle le confiesa que en realidad vivirá con él por un tiempo, por lo que David comienza a enfadarse, ya que la había enviado a trabajar a otro lugar, de modo que deduce que su hija renunció, pero ella le explica que los últimos 2 pagos que debió darle no llegaron. David se disculpa, ya que olvidó enviarle el dinero, entonces le pide que le dé otra semana para poder pagárselo, a lo que Annabelle le responde que no es necesario, además de que no quiere que trabaje todo el día para poder cubrir sus gastos. Terminan la conversación, y antes de retirarse, Annabelle lo felicita por su cumpleaños, entregándole un regalo, el cual contiene un reloj. Más tarde, David sale en su camioneta, pero en el camino logra ver cómo cae un meteorito, haciendo que el hombre tenga un accidente por no poder ver a causa de la luz que irradiaba el meteorito. David despierta del accidente, y a lo lejos ve a una mujer, por lo que decide seguirla. A la mañana siguiente, Annabelle despierta y se da cuenta de que su padre no está en casa, por lo que decide llamar a un sheriff para que la ayude a encontrarlo, pero el hombre le dice que lo harán cuando hayan pasado 24 horas desde su desaparición. Momentos después, Annabelle se dirige con Ned para preguntarle si sabe en dónde está su padre, pero él solo evade su pregunta, para luego cambiar de tema. Annabelle se marcha, y en el camino, logra encontrarse con la camioneta de su padre, por lo que decide empezar a buscarlo por ese lugar, aunque no consigue hallarlo. Annabelle vuelve a su camioneta y comienza a llorar, pero al encender el vehículo, observa cómo su padre se encuentra enfrente de ella. Annabelle lleva a su padre al hospital, y cuando él despierta, logra ver a su esposa por unos momentos. La doctora le pregunta a Annabelle si su padre le había donado un riñón a su madre, a lo que ella le responde que sí, pero la mujer le dice que debe de haber algún error, ya que en las radiografías que le hicieron a David,
Se observa que extrañamente tiene sus 2 riñones. Annabelle y su padre regresan a casa, pero el hombre vuelve a ver a su esposa, por lo que comienza a recordar que el día que sufrió el accidente, se acercó hasta el meteorito y se desplomó junto a él. Por la noche, Annabelle duerme en el sofá, mientras David sale de la casa, ya que escuchó cómo su esposa lo llamaba, así que camina por el lugar hasta que se encuentra con Jane. Entonces la mujer le dice que debe utilizar el meteorito que encontró el otro día, ya que se avecina un futuro apocalíptico que acabará con la humanidad. Minutos después, David comienza a trazar unos planos. Por otro lado, el agente Speed se encuentra conversando con su jefe y le menciona que el meteorito que cayó del cielo puede salvar a la humanidad, pero el hombre le dice que eso no le interesa, ya que lo que necesitan ahora son formas de acabar con la guerra que están viviendo. Más tarde, el agente Steve conversa con un hombre, quien le dice que pueden usar un fragmento del cometa que pudieron rescatar el otro día para experimentar con él, así que deciden utilizarlo con el señor Gutiérrez para saber si el líquido del objeto tiene propiedades curativas. Al día siguiente, Annabelle se encuentra en la sala mientras ve los videos de cuando era pequeña y su madre seguía viva, por lo que comienza a llorar. Al mismo tiempo, Zack conversa con Jim, ya que su amigo quiere participar en la guerra que están viviendo para ya no volver al centro de rehabilitación. Entonces Zack le menciona que él prefiere quedarse en ese lugar, debido a que es un veterano de guerra, y sabe lo que se siente estar en una de ellas. Minutos después, llega David al lugar para preguntarle a Zack si todavía está buscando trabajo, para luego pedirle que le ayude a llevar el meteorito hasta su camioneta. En casa, David empieza a trabajar en algo, para luego ir a la sala de estar, por lo que le pregunta a su hija qué es lo que hay en las cajas, a lo que ella le responde que es la ropa vieja de su madre, de modo que empiezan a recordar algunas anécdotas de cuando Jane estaba viva. Por otro lado, Zack comienza a sentir mucho dolor en su muñón, debido a que él tocó el meteorito. Más tarde, un grupo de personas se reúnen para manifestarse en contra de la guerra, pero pronto, un sujeto agrede a Jim, por lo que Zack decide defender a su amigo, y al terminar el enfrentamiento, un oficial le pide a Zack que se retire. Zack sale del lugar cojeando y al revisar su pantalón, se percata de que está manchado de sangre. Mientras tanto, David sigue trabajando en su casa, mientras observa cómo el meteorito empieza a debilitarse por el calor, y minutos después, llega Zack para preguntarle qué es lo que le hizo, ya que notó que, desde que lo ayudó con el meteorito, ha empezado a sentir un enorme dolor en su muñón. Minutos después, Annabelle llega al lugar y observa cómo su padre está intentando ayudar a Zack. Annabelle le pregunta por qué no lo lleva al hospital, a lo que David le responde que no lo hará, ya que descubrieron que la pierna de Zack se está regenerando, por lo que le pide a Annabelle que cuide del chico mientras él sale. Al mismo tiempo, el agente Steve les dice a sus compañeros que irá a Filadelfia para seguir investigando las propiedades del líquido que contiene el meteorito, ya que pudo sanar la vista del señor Gutiérrez, de modo que podrían usar esa sustancia para poder curar a los soldados y a las personas heridas por la guerra. Por la noche, Zack despierta a causa de unos recuerdos de cuando había participado en una guerra, así que Annabelle intenta calmarlo, y segundos después, llega David con un par de tanques de nitrógeno, así que le pide a su hija que lo ayude a llevar a Zack al lugar en el que tiene el meteorito. David coloca el nitrógeno en el meteorito para que no siga debilitándose, para luego colocar a Zack junto a la roca. El meteorito comienza a enredarse en la muñeca de Zack con una especie de raíces, así que observan cómo la pierna del hombre se regenera rápidamente, pero al ver esa escena, Annabelle se desmaya. A la mañana siguiente, Annabelle sueña con su madre, pero pronto despierta, así que se asoma por la ventana y logra ver que Zack está feliz por poder volver a caminar con ambas piernas. Annabelle sirve el té, pero Zack nota que ella está temblando, entonces le pregunta si se encuentra bien, a lo que ella le responde que solo sigue sorprendida por lo que presenció la noche anterior. Minutos después, ambos se dirigen con David, entonces le preguntan qué es lo que está haciendo, a lo que el hombre les responde que es un plano para construir una cápsula para proteger al meteorito, ya que es un objeto muy importante que puede salvar vidas. Por la tarde, David visita a Tony, así que le pide material para poder construir la cápsula, y después van a un bar para tomar un trago mientras hablan sobre Jane. Salen del lugar, entonces David lleva a Tony hasta un auto para que se recueste, mientras Zack lo está esperando, de modo que Tony se queda dormido, entonces David aprovecha y le quita sus llaves. En el camino, observan cómo los agentes están inspeccionando el lugar en el que cayó el meteorito que David tiene en su casa.
David y Zack se dirigen al taller de Tony, así que abren las rejas, para luego tomar la mezcladora de Tony, ya que la utilizarán para transportar el material que necesitan para la cápsula. Al día siguiente, Tony revisa sus llaves y logra encontrarlas en su bolsillo. Mientras tanto, Steve y los demás siguen inspeccionando el lugar en el que cayó el meteorito, pero solo logran encontrar un fragmento, por lo que el sheriff le propone a la gente interrogar a David, ya que él chocó cerca de ese lugar el otro día. Momentos después, los investigadores se percatan de que el fragmento que rescataron tiene el poder de regenerar tejidos. Al mismo tiempo, David y Zack se encuentran trabajando en la cápsula para el meteorito y consiguen construirla, por lo que deciden introducir la roca en el contenedor, mientras Annabelle intenta quemar las cosas de su madre para ya no sentir dolor al recordarla. Annabelle está a punto de encender los objetos, entonces el agente Steve la interrumpe para mencionarle que le gustaría hacerle unas preguntas a David, pero ella le dice que no se encuentra. Annabelle junto al agente esperan a David, y cuando el hombre llega, Steve empieza a interrogarlo. Entonces David comienza a contarle al agente lo que ocurrió, omitiendo el hecho de que encontró el meteorito. Steve no le cree, entonces David le miente, diciéndole que el meteorito se derritió. Más tarde, David conversa con su hija, así que le menciona que pronto los agentes descubrirán que él tiene el meteorito, por lo que su padre le revela que gracias a esa roca pudo ver a su madre. Annabelle le dice que el meteorito lo está volviendo loco, haciendo que su padre se enfade, de modo que él le explica que no dejará que se lleven la roca. A la mañana siguiente, David sale al patio para hablar con Annabelle, pero al acercarse, observa como una ráfaga de fuego está a punto de alcanzarla, y segundos después, despierta, percatándose de que solo fue una pesadilla. Momentos después, David sale mientras habla con Mickey para pedirle un favor, a la vez que los agentes lo observan desde su base, por lo que deciden detenerlo. Los agentes salen para conversar con él, pero se percatan de que detuvieron a Mickey y no a David. Steve se enfada con Lubinsky por haber perdido de vista a David, entonces le ordena que vayan por Annabelle. Por otro lado, Ramón se encuentra conversando con Tony, entonces le pregunta por qué David se llevó la mezcladora de la cual solo él tiene las llaves, pero Tony no sabe a qué se refiere. Entonces Ramón le muestra un video en el que se observa cómo David y Zack se llevan la mezcladora para luego ordenarle que le devuelva su máquina. Más tarde, Zack conversa con Annabelle, ya que ella necesita desahogarse por todo lo que está haciendo su padre. Entonces ella le pide a Zack que no deje que el gobierno acabe con él, por lo que Zack le promete que lo protegerá. Minutos después, ambos se dirigen con Jim, así que Zack los presenta, pero el hombre solo se queja de los tratos que recibe en el centro de rehabilitación, por lo que Zack lo detiene para mencionarle que encontró una forma en la que puede mejorar su vida, de modo que le muestra su nueva pierna. Jim le dice que es un buen truco, pero Zack le insiste en que vaya con él para que también puedan curarlo, aunque su amigo le dice que será mejor en otra ocasión. Por la noche, Annabelle y Zack salen del centro, pero son detenidos por un par de agentes. Mientras tanto, David se encuentra terminando la cápsula, entonces llega Tony al lugar para reclamarle por haber robado la mezcladora de Ramón. David le pide que entienda la situación, pero Tony solo se enfada más, diciéndole que es un malagradecido, por lo que decide llamar a la policía para que lo arresten, así que David intenta detenerlo y lo patea, haciendo que Tony se golpee en la cabeza. Momentos después, David entra al interior de la cápsula y vuelve a ver a Jane, así que ella le dice que debe encontrar a Annabelle junto a Zack antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, los agentes conversan con Zack y Annabelle, entonces Steve menciona que el chico es un veterano de la guerra, en la cual perdió la mitad de su pierna, así que la revisa y se da cuenta de que ahora está completa. Por lo que trata de convencer a Zack para que le entregue el meteorito que tiene David. Steve le pide a Annabelle que le diga en dónde está su padre, pero ella le dice que debe estar muy lejos. Al no tener respuestas, Steve comienza a golpear a Zack, entonces David llega para salvarlos y amenazar a la gente con un arma, mientras Annabelle aprovecha el momento para noquear a Steve. Salen de casa, pero uno de los agentes logra dispararle a Annabelle. David carga a su hija al auto. Entonces Zack conduce, a la vez que el hombre le pide a Annabelle que resista, mientras el resto de los agentes comienzan a seguirlos. Logran llegar hasta el lugar en el que se encuentra el meteorito, por lo que introducen a Annabelle dentro de la cápsula para que pueda curarse con la roca, pero David se da cuenta de que el meteorito no está funcionando. Llegan los agentes al lugar, entonces David sale de la cápsula para empezar a verter gasolina sobre ella. Los hombres llegan al lugar para detener a David, y minutos más tarde, Annabelle sale de la cápsula, por lo que David se distrae, haciendo que los agentes aprovechen para dispararle.
Zack intenta defender a David, pero de repente, el cielo se ilumina a causa de una gran explosión provocada por la guerra. Entonces David le pide a Zack que cuide a su hija, ya que él por fin podrá reunirse junto a su esposa. Zack entra a la cápsula para estar con Annabelle, y ambos son congelados por el meteorito. Años después, la cápsula se descongela, y los jóvenes despiertan, percatándose de que el lugar fue destruido por la guerra. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.